Agradecemos al Señor entonces esta nueva oportunidad que nos regala para compartir con la audiencia de Buscando la Verdad. Le enviamos los saludos y les animamos a que la confianza esté renovada en este día en el Señor. Nuestra hermana Laura, antes de entrar al tema que nos ocupa en esta mañana, va a anunciar las actividades de nuestro ministerio. Hoy entonces, día viernes, la iglesia se va a estar moviendo ahí en el barrio noroeste, en el sur, ahí del barrio noroeste. La iglesia lo va a estar esperando a las 20 horas. Bueno, allí entonces a todos nuestros hermanos les estamos ya reiterando allí las invitaciones a través del WhatsApp, a través también de las redes sociales. Así que una gran victoria, Dios nos está abriendo nuevas puertas aquí en esta ciudad. Así que los hermanos donde hacíamos reuniones, les animamos a que puedan participar ahora los días miércoles y viernes, porque seguramente la iglesia reunida será bendecida por el Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema arrepentimiento o perdición eterna. Vamos ya a la parte sexta y queremos entonces continuar. Lo hicimos en el Antiguo Testamento con algunos pasajes bíblicos, también con sus aportes que nos envían los oyentes. También vamos entonces a continuar ahora en el Nuevo Testamento y vamos al pasaje bíblico. Allí nuestra hermana también tiene allí un pasaje. Allí. Amén. Dice aquí entonces en Filipenses 1:28: en nada os dejéis intimidar por los que se oponen. Lo que para ellos es indicio de perdición, pero para vosotros es salvación, y todo esto viene de Dios. Bueno, allí está el pasaje bíblico. Luego vamos a estar leyendo allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí el discurso de Pedro. Vamos a estar algunos versículos porque son bastantes, pero vamos a leer desde el 32 en adelante. Entonces, allí en la carta a los Filipenses, Pablo nos decía que no estemos intimidados y en los que se oponen. Y allí nos habla de la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden. ¿Así es, hermana? Amén. Entonces, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Muy interesante este libro, ya allí al comienzo se habla del discurso de Pedro, y el apóstol Pedro de esta manera entonces nos recuerda la palabra de Dios. Del versículo vamos a compartir entonces 32. Usted puede verlo todo, muy interesante aquí, lo que sucedió allí con la llegada del Espíritu Santo, que comienza en el capítulo 2 y habla de algo glorioso que sucedió a los que estaban reunidos. Entonces Pedro, vamos a leer algunos versículos, dice el versículo 32 en adelante: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gracias, Guillermo. Dice entonces el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Muy interesante este pasaje de la Escritura, porque si recordamos un poquito, la gente se sorprendía mucho porque Juan, Pedro, eran hombres que no estaban instruidos en las letras de ese tiempo. Entonces ellos se sorprendían cómo podían hombres comunes tener tanta sabiduría para hablar, y era porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Esto es algo glorioso para el Señor. Tal vez usted está aquí escuchando, ¿no? Dice: bueno, yo no tengo muchas posibilidades, yo ni siquiera puedo ir a la escuela, tampoco puedo asistir a algún seminario que me den algunas lecciones sobre la Biblia. Entonces estoy un poco desanimado, no sé qué hacer. Bueno, Pedro justamente no era un hombre instruido, Juan tampoco. Sin embargo, la presencia de Dios en el ser humano es lo que hace una gran diferencia. Y encontramos entonces aquí el discurso de Pedro. Imagínense ustedes a alguien que no tenía ningún tipo de preparación para dirigirse a la gente. Cuando el poder de Dios desciende sobre una persona que de corazón busca la presencia de Dios. Entonces, inclusive usted puede leer más que Pedro le hizo toda una historia allí de lo que había sucedido anteriormente. Hasta que llegamos a la parte donde se testifica de que Dios había resucitado a Jesús. Y esto es algo glorioso que debemos tener muy en cuenta para el arrepentimiento y para encontrarnos con el Salvador de nuestras almas. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Dice que en la resurrección de Jesús, cuentan allí los evangelios, varias personas lo vieron. Inclusive, al mismo momento, personas también que habían muerto en ese tiempo también resucitaron. Imagínense qué interesante esa historia, que por supuesto ratificada en la palabra de Dios. O sea que cuando resucitó Jesús, también allí muchas otras personas que vivían en ese tiempo, imagínense los vecinos allí de esa ciudad viéndolo allí a los que habían muerto andar entre ellos. Eso significa que el poder de Dios fue, es y será verdadero. No sé cuál es su preocupación en este momento, pero el poder de Dios está a su disposición. Ahora tenemos que darnos cuenta por qué el Señor nos viene hablando en este tiempo de esta manera, y sucedió en aquel tiempo cuando dice que escuchando las palabras de Pedro se compungieron, o sea, se entraron en una tristeza de corazón, porque Pedro le había dicho que ellos mismos habían matado, habían sido responsables de la muerte de Jesús. Dice: sepan
ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes le crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense ahora dicho, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cómo nos equivocamos? Entonces, allí cuando Pedro le estaba hablando, ellos reaccionaron y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y allí la respuesta de Pedro, la misma que habíamos encontrado en los evangelios cuando Jesús comenzó su ministerio, diciéndoles, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces aquí Pedro, un apóstol fiel a la palabra del Señor, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. ¿Por qué Pedro le hablaba de esta manera? Porque era la necesidad que tenían también los judíos. Por eso ellos le dicen varones hermanos, porque los conocían. Entonces aquí vemos en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles la tarea, y encontramos así en el capítulo 5 que Pedro y Juan son perseguidos, y recién en los capítulos más adelante tenemos la conversión de Saulo, que luego vino a ser Pablo. Pero en todo ese tiempo Dios utilizó a Pedro, a Juan. Ellos tenían la tarea, ya lo habían estado desarrollando. Por eso es que en Gálatas se define bien allí la tarea y dice, bueno, se pasaron la diestra, quiere decir la mano derecha, y diciéndole a Pablo y a Bernabé que ellos iban a los gentiles y Pedro a lo de la circuncisión. Pero no es que existen dos evangelios, no se confunda usted. El mismo evangelio era transmitido. Fíjense que el Señor vino a los judíos y justamente ellos fueron los que no le recibieron. Por eso es que el Señor después anuncia, es más, fueron los mismos que lo mataron. Pero luego el evangelio es anunciado a todas las naciones. Y Pablo explica claramente esto cuando dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Tengamos mucho cuidado entonces con caer en la trampa de la teología judaica, porque nos entramos allí a confundir con muchos nombres, y en realidad lo que el Señor está queriendo es que usted conozca su palabra y la doctrina de Jesucristo y entre en obediencia. Ese es el plan del Señor. Entonces, vamos a un tema musical en esta mañana, señor operador. Allí entonces tenemos de Edgar Américo Cardoso. Como
entonces el tema musical de Edgar Américo Cardoso, Jesucristo es. Tal vez usted dice, a mí me gustaría conocer algo más del Señor Jesús. Allí entonces la palabra de Dios nos puede iluminar. Vamos entonces a continuar aquí en el capítulo 2. Le decía que la gente se sorprendieron y vemos en el capítulo 4, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando uno está en la presencia de Dios y comienza a buscar la voluntad de Dios, aquí en este caso, ellos le estaban persiguiendo ya a Pedro y a Juan, y lo llevaron, dice, ante el concilio. Sepa usted que cuando empieza a hablar la verdad del Evangelio de Jesucristo, va a tener dificultades aún dentro de la propia congregación donde se encuentra. Ahora, si usted repite como loro los dogmas de la denominación, y hasta le van a aplaudir y van a decir gloria. Que se van a oponer. Vamos a leer también entonces en la versión, vamos a buscar aquí en la tecnología de la aplicación, así hermano John, vamos a buscar entonces en la versión traducción lenguaje actual este tema, y seguramente que nos va a ayudar. Vamos entonces al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y habíamos leído del versículo 32 en adelante. Vamos a leer entonces también en esta versión de esta manera. Dice: todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Eso recuerda que era el discurso de Pedro, o sea, Pedro estaba hablando allí, y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo, y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues no nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Allí Pedro estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 34, sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues él mismo dice: Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono. Eso usted lo puede encontrar en un salmo, y sin duda va a ser de mucha bendición, porque allí se encuentra la revelación que tiene David, hablando del Padre y del Hijo. Le dice: Dios dijo, el Señor dijo a mi Señor. Y aquí en esta versión dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías. O sea, hablando de Jesús. Siéntate a la derecha de mi trono, hasta que yo derrote a tus enemigos. Justamente ayer mirábamos con mi hermano allí la serie que se está pasando en esta región de Latinoamérica, aquí de Moisés y los 10 mandamientos. Bueno, hablábamos acerca de la situación que se va a vivir actualmente en este tiempo, con los cambios de presidente y las naciones. Bueno, a usted que dice, bueno, yo no sé lo que va a pasar, parece que el nuevo presidente de los Estados Unidos bastante le está fallando, entonces no sabemos lo que va a hacer. Bueno, en realidad la confianza suya no tiene que estar puesta en un presidente. El profeta ya Jeremías en el Antiguo Testamento dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos pusieron la confianza aquí en Argentina y se vieron defraudados?
Y así también usted en un país donde nos está encontrando hoy, se está encontrando y dice, bueno, ya no sabemos qué hacer. Pero de allí también el infierno tiene preparado otro plan. Por eso usted debería conocer lo que dice la Biblia, porque si no se va a sorprender y no va a tener esperanza. Entonces aquí Pedro le hablaba a los israelitas y le decía, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús a quien ustedes mataron en una cruz, Dios les ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. O sea que los israelitas no conocían, como hasta el día de hoy no quieren reconocer a Jesús. Fíjense el mensaje de Pedro en aquel tiempo, hablándole a sus mismos compatriotas, porque Pedro era judío. Entonces, Dios está levantando ministerios para hablar a esta nación y a todas las naciones, para que nos podamos arrepentir, como dice en la segunda carta de Pedro. Por favor, hermano, nos puede buscar segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, todos los que oyeron de esa palabra se pusieron muy tristes y preocupados. Allí ya se entiende un poco más qué es lo que produjo el mensaje de Pedro. Lleno del Espíritu de Dios, este hombre que allí inclusive le había negado. ¿Recuerdan cuando Jesús fue llevado a la cruz? Entonces Pedro allí le había negado. Sin embargo, la misericordia de Dios lo restauró y fue un hombre que, a pesar de sus equivocaciones, eso es lo más maravilloso de la Biblia, que en el relato de los evangelios y de las cartas, vemos ahí que eran hombres comunes, y la Biblia misma nos relata los errores. Cuando Pablo, por ejemplo, se enojó y le trató de sepulcros blanqueados, después se dio cuenta y dijo, bueno, perdón, yo sé que no tengo que maldecir a los príncipes de mi pueblo. Entonces, lo importante es lo que estos hombres fueron utilizados por Dios, tanto Juan como Pedro, que andaban juntos, luego Pablo y Bernabé. Hermana, ¿tenemos el pasaje? Amén. Dice así entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, allí está hablando específicamente, usted puede leer el capítulo, se refiere a la venida de Jesús. Y sin duda el Señor puede cumplir esa promesa, pero tienen que suceder todavía algunas cosas. Y Él lo que está anhelando es que nosotros, sus hijos, y aquellos que todavía van a ser salvos, que puedan arrepentirse. Porque ahí dice que todos, ¿así dice, hermano? Amén, que todos procedan al arrepentimiento. Allí estamos incluidos todos. Recuerda que en programas anteriores habíamos compartido el pasaje de Lucas 13. Allí es donde el mismo Jesús hablaba acerca de esos dos hechos que ocurrieron cuando cayó la torre de Siloé y cuando Pilato había mezclado la sangre allí de los sacrificios. Entonces uno puede pensar aquí, pero ¿qué pasó con esta gente? ¿Será que fueron más malvados que los otros? Y Jesús les dice, ustedes no piensen que esos eran más pecadores que el resto de los habitantes. Ahora yo les digo que si ustedes no se arrepienten, igualmente van a morir. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte eterna. Por eso el tema que nos ocupa ahora es arrepentimiento o perdición eterna. Entonces aquí, fíjense, volvemos al capítulo, gracias hermana, al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde al escuchar el mensaje de Pedro se sintieron tocados, dice, se sintieron muy tristes y preocupados. Dice. Entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles que estaban con Pedro,
amigos israelitas. Ahí en la otra versión dice hermanos. Aquí dice, amigo israelita, ¿qué debemos hacer? Entonces, allí Pedro, ya en la presencia de Dios y lleno del Espíritu Santo, le contesta. Le dice, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo. Y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, así Dios los perdonará y le dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Allí comenzaba entonces, pues estamos hablando del segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, donde la presencia del Espíritu Santo se hizo tan gloriosa que dice que fue notoria a todos los que vivían allí. Dice que se le apareció a ellos como un gran estruendo. Dice, llamó la atención a todos los que habitaban allí en Jerusalén. Entonces, lo que va a hacer el Espíritu Santo no va a ser algo oculto. Usted se va a enterar y usted va a tener la posibilidad allí de decidirse por el Señor. Entonces, aquí el mensaje de Pedro fue glorioso porque estaba siendo inspirado por Dios. Y usted quizás está pensando en su corazón, ¿será que a mí también me puede usar? Bueno, seguramente Dios tiene sus planes. Y nosotros como iglesia del Señor estamos orando, porque dice el Señor que muchos postreros van a ser primeros. Así que le animamos a los hermanos que se preparen para recibir a los hermanos que le van a recibir y le van a servir a Jesús. Y que no se pongan celosos. Dice, pero yo, hermano, ¿hace cuántos años que yo estoy esperando mi oportunidad? Bueno, eso es lo maravilloso. Cuando Dios elige a alguien. Y no crea usted que Dios va a pasar por alto los pecados de ese a quien Dios elige. Muy por el contrario, lo va a preparar. Entonces, si hay en su corazón ese anhelo, es muy posible que Dios confirme lo que usted ya tiene, porque dice que Dios es el que produce en nosotros ese anhelo de servirle. Tal vez usted está pensando allí, pero yo ya me estoy dando cuenta, estoy sintiendo que Dios me está llamando, pero me estoy haciendo del duro. Ya prácticamente no puedo. Yo conozco personas que me contaban un testimonio que noches enteras no podían dormir. Y no es que estaban enfermos, no es que tenían ni siquiera alguna cuenta para pagar. Pero cuando uno puede pagar una cuenta, no. Sin embargo, ellos sabían. Tal vez usted no sepa y dice, pero para mí que me cayó mal una comida. Y por eso no estoy pudiendo dormir bien. Pero es que el Señor empieza a inquietar por las noches, empieza a llamarnos y a hacernos sentir su amor. Entonces dice que los que escucharon el mensaje de Pedro, dice que se sintieron conmovidos. Se sintieron conmovidos y le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿qué debemos hacer? Mire, esa es una señal de humildad y también, señor operador, 42 minutos, ¿puede ser? Bueno, estamos en 42 minutos, entonces vamos a ir tratar de redondear este pasaje de Pedro, que es muy interesante. Retomamos solamente una parte por el tiempo que no nos alcanza, pero en el versículo 38 Pedro le dice, recordamos la versión anterior, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí entonces, la promesa de Dios dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todo lo que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. O sea que la promesa es gloriosa y es para todos.
Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo y les dijo: sálvense del castigo que le espera a todos los malvados. Mira, Pedro tenía bien claro el mensaje del arrepentimiento, porque viendo lo que Dios estaba haciendo, allí les reitera nuevamente que deben acercarse a Dios arrepintiéndose de sus hechos malvados, porque hay un juicio que le espera a todos los que se olvidan de Dios o lo rechazan. Entonces dice, ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los allí escucharon el mensaje de Pedro. Entonces allí dice que ellos se bautizaron y se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Decidieron vivir, dice, como una gran familia. Qué importante es cuando reconocemos a los hermanos y allí juntos podemos crecer en los planes del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Y cada día, dice, los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Por eso de ahí la necesidad de congregarnos y estar reunidos. Perseveraban entonces, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí nos vuelve a reiterar la necesidad de la doctrina de Jesucristo, de perseverar, de permanecer. A propósito, les recomendamos, tenemos la serie Permanecer en Cristo para Salvación. Dice el versículo 43, al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Miren los milagros que la gente va a ver otra vez en este tiempo, porque dice que los milagros seguían a la palabra. Dios está reservando milagros gloriosos, ya lo ha hecho en otros tiempos, lo viene haciendo, pero cuando se predica su verdadero evangelio. Ahora también usted puede estar asistiendo a un lugar donde el evangelio de Cristo no está y los milagros también suceden. Pero cuando se predica el evangelio de Jesucristo, Dios se compromete con su palabra a seguir confirmando, porque dice que confirmaban la palabra de lo que Dios estaba haciendo. Dice, la gente se quedaba asombrada, los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Ahí llega un momento en que uno llega a compartir, dice, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daba según lo que necesitaba. Acá hay algo glorioso que seguramente está preparado, el Señor tiene, porque hay personas que tienen muchísimas propiedades y ya no la van a usar tampoco, ni todos los familiares que tengan. Entonces cuando se convierten al Señor, se dan cuenta ellos de que realmente la obra de Dios lo necesita. Imagínense en este tiempo donde hay crisis laboral, crisis financiera, crisis, que bueno sería que la iglesia se ocupara también y no dejara solamente para las autoridades gubernamentales. Es fácil ir a pedirle al presidente, que por otro lado muchas veces no tienen o malgastan. Es fácil ir a pedirle al gobernador, y usted está diciendo ahora, bueno, en este año de elecciones aquí en la Argentina vamos a aprovechar y le vamos a pedir. ¿Sabe que un sacerdote llamado Edra dijo, me daría vergüenza, pues yo tengo y he dicho tener un Dios todopoderoso,
que puede suplir. Esa es allí debe estar la confianza. Y por eso dice que los que tenían propiedades la vendían y repartían. ¿O qué está usted pensando? Que cuando muere va a llevar todo. Es muy chico el cajón. No va a entrar ahí sus empresas, no va a entrar ahí las estancias, no va a entrar los animales que tenga. Va a ir usted ahí solo o sola. Entonces, aquí dice que la gente daba. Y realmente la gente es generosa. El Señor nos reveló cosas tremendas y gloriosas y esperamos en su voluntad. Si usted está sintiendo de parte del Señor, comuníquese con nuestro ministerio. Quédese tranquilo que nosotros no estamos interesados en su dinero. Nuestro ministerio ni siquiera pide diezmos porque considera que eso era para Israel. Hoy la iglesia está libre para dar de acuerdo a su corazón. Eso dice en 2 Corintios 9:7, que usted no está obligado a dar porcentaje de su sueldo, sino lo debe hacer con voluntad para que Dios lo bendiga. Dice que acá repartían los que tenían propiedades, o sea que no daban solamente un 10%. Acá ya había gente muy generosa cuando se convirtieron. Y nosotros creemos que todo lo que el Señor mostró lo va a cumplir porque Él permanece fiel, aunque muchas veces nosotros no somos todos los fieles que deberíamos ser. Pero llegamos a 49 minutos y vamos entonces ya preparándonos para el momento de oración en este momento. Gracias, Javier. Vamos entonces a orar, hermano John. Oramos, hermano Laura. Oramos en este momento. Bendito y amado Dios, te agradecemos, Señor, por tu fidelidad que es muy grande, Señor. Confiamos que tus planes, Señor, se están cumpliendo y que tus propósitos son gloriosos, Señor. Por cada oyente, por cada persona que está allí necesitada, Señor, te rogamos, Señor, que tu gracia divina lo acompañe. Señor, tu bendición que es grande y que es gloriosa, Señor, pueda cumplirse. Gracias, Señor, por todo lo que has hablado. Aumenta, Señor, la fe de tu pueblo, para que de esa manera los planes sean llevados a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, ya estamos entrando entonces a la última oración. Allí nuestra hermana reitera nuevamente la reunión hoy día. Viernes a las 20 horas en el Zoom del barrio noroeste. Bueno, allí está invitado, entonces lo esperamos a todos nuestros hermanos de los alrededores y de otros barrios de esta ciudad, y aún de localidades vecinas. Creemos que la gloria de Dios se manifestará. Oramos entonces para terminar este programa, y usted que está escuchando allí, que quiere formar parte de la Iglesia de Jesucristo, esta es su gloriosa oportunidad. Puede repetir conmigo: amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que soy un pecador. En este momento yo acepto la sangre de Jesús derramada en la cruz para perdón de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que mi nombre sea anotado en tu libro de vida y por mi obediencia pueda permanecer hasta el final de mis días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.